Vamos a comenzar con este tema. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día, mi pastor? Del arrebatamiento. Amén. Amén. El arrebatamiento de la iglesia. Hoy día Santo Dios. Un tema muy bueno, contingente, especial, que se ha ido deteriorando, predicando cada vez menos, pero esperamos con la ayuda del Señor que pueda ser de gran bendición, que usted pueda entender el orden, ¿verdad?, de cierto modo escatológico en el cual se va a mover la iglesia, en el cual se va a mover el Espíritu Santo, ¿verdad?, llevando al pueblo del Señor hasta la presencia del Señor. Esperamos, hermano, que pueda ser de tremenda bendición. Apriete compartir si usted nos ve a través del Facebook, comparta, y si quizá usted nos está escuchando a través de la radio, ves que alguien, algún familiar, diga, le van a hablar un tema súper importante hoy día. Van a hablar un tema que se hablaba en el siglo pasado. Los grandes evangelistas, los siervos de Dios, los grandes pastores hablaban mucho de este tema y se ha perdido. Van a hablar un tema súper importante. Dígale a algún familiar para que pueda estar escuchando palabra del Señor. Bien, vamos a leer entonces la escritura, amados hermanos. Gloria al Señor, que va a estar ubicado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 en adelante. Hay hermanas que me hablaban y hermanos que me decían, mi pastor, yo tengo un cuaderno donde anoto todas las prédicas con detalle, los versículos, los capítulos, y estoy ahí al pendiente. Por eso, hermanos, que vamos a estar dando la cita bíblica, y eso es súper bueno, hermano, tomar nota, porque en una predicación se entrega mucho conocimiento, información, detalles, que de pronto a la gente se le va, y no hay nada más importante que estar apuntando y tomando nota. Dije que estábamos en 1 Tesalonicenses 4, del verso 15 en adelante, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que a nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mire lo lindo de la doctrina del arrebatamiento que el apóstol Pablo dice. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Las del arrebatamiento. Debería producir aliento en los verdaderos cristianos. Mi pastor, ¿nos puede guiar en una oración? Sí, vamos a orar y ya volvemos con la palabra del Señor. Vamos Amén. A la oración. Amantísimo Dios, gloria a Dios. Delante de ti, Dios mío, nos presentamos en esta tarde. Bendito. Sabiendo y conociendo de antemano nuestras debilidades, conociendo, Dios mío, nuestras incapacidades, Dios del cielo, pero yo sé que esta palabra es poderosa, que esta palabra puede abrir los ojos de aquellos que están ciegos. Aleluya. Usted puede, Señor amado, Dios mío, sacar la venda de los ojos de aquellos, sí, Padre mío, gloria, que te conocen y aún, Dios mío, están, Dios mío, bajo oscuridad, Dios mío. Como dice en su santa palabra, Dios mío, hay tanta gente, Dios mío, que no le ha amanecido, que no, Dios mío, Señor amado, ha resplandecido su palabra. Por eso te pedimos, Señor, bajo la soberanía de tu poder, que puedas, Señor, estar llamando a tu pueblo, Señor, y que esta tarde sea una tarde de poder, una tarde de autoridad. Aleluya. Danos la gracia, danos la sabiduría, para que esta tarde su palabra pueda correr y ser glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Le vamos a pedir los himnos de fondo a nuestro hermano que está en los controles. Dios bendiga a nuestro hermano también que nos está apoyando desde ahí. Gloria al Señor. Qué lindo suena, mi pastor, los himnos de fondo. Así es. Ya, vamos entonces con este tema. Gloria al Señor, que vamos a estar compartiendo junto a nuestro amado pastor Alejandro Cifuentes. Primero, amado hermano, decirle nuevamente, y valga la redundancia, que vamos a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Este tema en el siglo pasado era el boom, era pomposo, atrayente, fascinante. Yo creo que el mejor de los mensajes era como la cumbre de los mensajes. ¿Cuál? Cristo viene, se escuchaba. Nuestro hermano Gigi Ávila dejó un legado, de hecho su mismo ministerio se llama hasta el día de hoy Cristo viene. ¿Por qué? Porque era un mensaje que todos anhelaban escuchar, todos querían oír acerca de la venida del Señor. ¿Quién en el siglo pasado, los años 70, 80, 90, no quería escuchar del arrebatamiento? Todos escuchaban del arrebatamiento, todos anhelaban predicar Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Todos querían, amados hermanos, predicar este tema. Sonó en toda Latinoamérica, sonó en toda Europa, sonó, amado hermano, en todo Norteamérica, en todo Centroamérica. Este era un mensaje popular, un mensaje atrayente. Cada vez que se iba a hablar del arrebatamiento se amontonaba la gente, era un mensaje que los hermanos anhelaban. Hoy en el siglo que vivimos, en este siglo materialista, tibio, apóstata,
un siglo, amado hermano, en el que estamos viviendo, que es peligroso. Nadie quiere oír acerca de la venida del Señor. De hecho, nadie quiere irse con el Señor. Nadie anhela estos mensajes de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Son pocos, hermanos, los que anhelan este tipo de mensajes. Todo el evangelio moderno se basa en prosperidad, se basa en éxito, en economía. Los pastores parecen más dueños de empresa que pastores de un rebaño de ovejas que el Señor ha dejado para el cuidado de la grey. Se trata de logros, de sueños, de metas, de proyectos. Y yo no digo, hermano amado, que esté mal. No digo que esté mal ponerse meta. No digo que esté mal tener proyectos. No digo que esté mal y ni siquiera ir a la universidad. No, hermano. Pero el evangelio como que se está centrando en eso y no en la venida del Señor Jesucristo. Cada mensaje que escuchamos es como que tuviéramos la venida del Señor por tardanza. El mensaje más afamado por el pueblo evangélico se convirtió en el último de la lista de nuestros sermones. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje del arrebatamiento. ¿Quién te predica hoy día del arrebatamiento, pues, hermano, si no es llamativo? ¿Quién te habla hoy día de la venida del Señor si no es llamativo? Es mejor hablar de recursos, es mejor hablar de éxito, es mejor hablar de prosperidad que hablar acerca de la venida del Señor. Pero una cosa es cierta, lo que mantenía viva y vibrante a la iglesia del ayer era la esperanza bienaventurada del arrebatamiento de la iglesia. El solo pensar que Cristo podía, y ojo que puede, venir en cualquier momento hacía que la iglesia esté velando, esté alerta, esté despierta. La gente solía hablar, yo me acuerdo, pastor, cuando yo recién me convertí, la gente iba en la calle y solían hablar y decían, y se imaginaban, todos nos imaginábamos, ¿qué pasaría si en este momento viene Cristo? Y nos imaginábamos el cielo abriéndose, el Señor llamándonos, las nubes recogiéndonos, la trompeta sonando, la voz del arcángel gritando. Se imaginaba la gente eso, era conversación, era charla. Hoy día no es tema, pues. Hoy día ya no es tema este asunto. Pero una cosa es cierta, la iglesia se mantenía velando y alerta porque en cualquier momento podía venir Cristo. En cualquier momento nuestro Señor Jesucristo aparecía. Pocos mensajes, mi amado pastor, son tan importantes como el arrebatamiento. ¿Qué piensa usted, mi pastor? Bueno, lo escuchaba y, bueno, estudiando referente al tema, esa sensación que había en la gente antiguamente y que creo que esa sensación todavía la tienen algunos, se le llamaba la doctrina de la inminencia. Amén. ¿Cierto? Que es una doctrina que, bueno, hoy también hay muchos que rebaten este tema, ¿cierto? Diciendo que no hay arrebatamiento. Bueno, sencillamente uno puede analizar que cada vez que se habla de arrebatamiento debemos de hablar de santidad, debemos de hablar de una preparación. Sí. Por lo tanto, creo que es una de las doctrinas que más bendice a la iglesia y que más le mantiene alerta, ¿ya? Por ejemplo, según 1 Corintios capítulo 15, ¿cierto? Versículo 51, tenemos que tener claro, ¿cierto?, que si hay alguien que habla de forma, gloria al Señor, revelada, con más autoridad del tema del arrebatamiento, es Pablo. ¿Por qué? Porque el verso 51 dice Pablo, y aquí os digo un misterio. Algo que yo le decía a los hermanos, el tema del arrebatamiento difícilmente usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. Solamente hay algunas comparaciones, como en el caso de Enoc, como en el caso de Elías, ¿cierto? Pero esta doctrina no aparece, ni siquiera, ¿cierto? La iglesia aparece en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque eso era un misterio. Y aquí Pablo, ¿cierto? Está diciendo, os digo un misterio. ¿Qué dice Pablo? No todos dormiremos. ¿A qué se refiere eso? ¿Cierto? No todos precederemos a la muerte. Por eso está diciendo, no todos moriremos. Gloria al nombre del Señor. Dice, pero todos seremos transformados en un momento. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Dice, en un abrir y un cerrar de ojos. Se cree que, cierto, estudiando el tema, es una milésima de segundo donde esto ocurrirá. Por lo tanto, la doctrina de la inminencia es algo que me inquieta, me preocupa, estar siempre preparado. Por ejemplo, antiguamente yo estuve en Chiloé hace un tiempo atrás leyendo algunos libros de los iniciadores de una obra, gloria al Señor, deteriorada, pero linda en su inicio. Por ejemplo, dentro de las cosas que se establecían dentro de las normas de la iglesia del arrebatamiento, de la iglesia antigua, era que, por ejemplo, los hermanos se les prohibía estrictamente, y bueno, allí ya también lo escuchábamos, por ejemplo, la gente no podía ir al cine, la gente no podía ir al circo, la gente no podía irse ni siquiera de vacaciones. Así es, amén.
O sea, es fuerte. Sí, amén, amén. Imagínense, incluso estuve leyendo algunos libros que de ellos que decían que no les permitían ni tener animales dentro de la casa. ¿Me entiendes? No les enseñaban de no tener televisión dentro de la casa, porque se inquietaba en relación de todo aquello que te podía robar el premio. Acuérdese que Apocalipsis, no me recuerdo muy bien el texto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sí. Quiere decir que es un regalo que Dios nos da, ¿cierto? Naturalmente, una tremenda invitación, pero debemos, como una vez un hermano leyó un texto que el Señor Jesucristo dice que tenemos que ser hallados dignos de escapar de estas cosas. Sí, o sea, tenemos que decir, sí, estoy preparado, estoy listo para eso. Entonces, acá dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Cierto? ¿Cuál será el tiempo? ¿Cierto? ¿En qué momento va a haber un terremoto? ¿Va a haber alguna señal en el cielo? Porque cuando usted ve el capítulo 24 del libro de Mateo, las señales son para Israel, no son para la iglesia. ¿Y cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden para la iglesia? Estar siempre preparada. ¿Por qué dice? En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos resucitarán incorruptibles. Dice, y nosotros seremos transformados. Por ejemplo, a Gigi Ávila se le cuestionaba porque él decía, yo voy a ser parte del arrebatamiento. Pero cuando usted lee este texto, Pablo tenía la misma sensación. Sí, amén. Ellos no hablaban en un futuro, que nos quedan, no sé, la ciencia dice que al mundo le quedan 230 años. Entonces los evangélicos dicen hoy en día, estemos tranquilitos si todavía nos quedan, estamos en el 2022, 8 años, son 7, nos queda un año de vago. Un año, gloria al Señor, de pasarlo bien. Un año de pasar, no hay nada, dice que el día y la hora no lo sabe nadie. Eso todo tiene que ver con la doctrina de la inminencia. Por lo tanto, el llamado es que siempre estemos preparados para ese magno evento, para ese tremendo evento donde esperamos y creemos que solamente algunos podrán oír aquella trompeta, no los mejores, sino los que están preparados, mi pastor. Sí, amén, amén. Importantísimo esto de la doctrina de la inminencia, que es lo que diferencia, mi pastor, a los que predican que el arrebatamiento es después, durante o antes de la gran tribulación, sí. Que sabemos que lo que la Escritura nos enseña claramente es que el arrebatamiento se da lugar antes de la gran tribulación. Mis hermanos, el arrebatamiento también se conoce como el rapto, se conoce como el traslado, el levantamiento de la iglesia. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando habla de arrebatar, es arpazo. La palabra griega que utiliza es arpazo y quiere decir arrebatados. Y significa literalmente llevado tras sí con mucha fuerza, amados hermanos. Este acto, por medio del cual Dios sacará su iglesia de la tierra por un periodo aproximado de 7 años, donde acá abajo sabemos que se va a estar librando lo que se conoce como el tiempo del anticristo, la abominación desoladora o la gran tribulación. Gloria al Señor. Se cree que por lo menos van a haber 3 razones, por la cual Dios se ve en esta necesidad de sacar a su pueblo. Cualquiera se puede preguntar, ¿y para qué Dios va a hacer eso? ¿Para qué Dios va a sacar a su pueblo? Hay 3 razones principales. Número 1, librarlo de la ira que Dios va a derramar sobre este mundo. La Biblia dice que Jesucristo se va a parar sobre, ¿verdad? Como se paraba los antiguos sobre el lagar, mi pastor, y pisaban las uvas, ¿verdad? Pisaba la uva y corría el jugo de uva. Así lo va a hacer con los moradores de la tierra. No sé cuántos estadios que va a llenar la sangre de los moradores de la tierra y va a llegar hasta el freno de los caballos, es decir, hasta el hocico de un caballo, donde tiene el freno, la sangre. Y por muchos kilómetros a la redonda va a ser tal la ira de Dios que va a caer sobre el hombre, amados hermanos, que Dios se ve en la obligación y en la necesidad de sacar a su pueblo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:9 que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Esa es el primer motivo por el cual Dios nos va a sacar, porque va a quedar la embarrada en la tierra, pues, hermano. Usted lee Apocalipsis, va a quedar la crema aquí en la tierra, va a quedar la embarrada. Entonces, Dios tiene que sacar a su pueblo, lo va a librar de eso, porque no nos puso para la ira. Número 2, para darse lugar al tribunal de Cristo, donde seremos juzgados los creyentes por nuestras buenas o malas obras, donde Dios no nos va a juzgar para mandarnos al infierno o para mandarnos al cielo. Los que se van en el arrebatamiento ya son salvos, pero van a pasar por lo que se conoce como el Bimá de Cristo o el gran tribunal, ¿verdad? O el tribunal de Cristo, donde solamente los creyentes, los salvados, van a ser recompensados según sus obras. Eso lo dice, amados hermanos, en 2 Corintios 5:10. Y número 3,
para celebrar las bodas del Cordero, donde Cristo contraerá una unión eterna, un matrimonio eterno con su iglesia, según Apocalipsis 19:9. Ahora, para que entienda usted un poquitito cómo va a ser la fuerza de este arrebatamiento, alguien dijo que es lo mismo, mi pastor, que un papá que ve a un hijo que está en la calle. El hijo está en la calle y el niño chico de 4 años lo va a atropellar un camión tolva con tierra. Ese camión viene a 100 kilómetros por hora. Lo va a arrasar, lo va a desfigurar, lo va a matar. Entonces un papá lo agarra del brazo en el último segundo, antes que el niño muera, y lo arrastra, pero con una fuerza brutal, para que su hijo no muera. Eso es lo que Cristo va a hacer con su iglesia, lo va a arrastrar tras sí con mucha fuerza. Eso significa literalmente la palabra arrebatamiento. Nos va a librar del juicio que viene, con una fuerza tremenda nos va a sacar de esta tierra, mi pastor. Sí, Mauro Andrés Sepúlveda Riquelme nos da la cita bíblica de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 10, que dice: el Señor no retarda su promesa, amén, según algunos la tienen por tardanza, sino que dice es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, amén, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el verso 10 dice: pero el día del Señor. Ahora, cuando la Escritura habla del día del Señor, no se está refiriendo al arrebatamiento, se está refiriendo a la gran tribulación, el día de la ira, ¿cierto? Dice, el día del Señor, ¿cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Fíjese que aquí hay un tema que yo he estudiado bastante referente al tema de ladrón en la noche, porque hay hasta coritos que mencionan, ¿cierto?, que será como ladrón en la noche a la iglesia, pero a la iglesia, amén, ¿cierto?, no la va a sorprender, la iglesia verdadera no le va a sorprender este día. Santo, porque cuando dice que será como ladrón en la noche, se refiere que ese día vendrá sobre la tierra como un ladrón, con destrucción y de forma repentina, amén, de forma sorpresiva, ¿cierto? Y con destrucción. Sí. Es como cuando usted está en la casa, está durmiendo tranquilito, y de repente en la noche usted se despierta sin darse cuenta y tiene una pistola en la cabeza. Bendito, ¿cierto? Y te dice, te vamos a robar, amén, te vamos a robarte todo, te vamos a manatear. Bueno, a eso se refiere, que sobre la faz de la tierra esto va a ser como ladrón en la noche. Por ejemplo, el verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo nos debéis vosotros, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir? Sí. Esperando, apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos, dice, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, los amados, están en espera estas cosas, procurar con diligencia, dice, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Mire, qué tremendo, mi pastor. ¿Por qué? Porque dice que en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán... Eso que aparece también en Mateo capítulo 24, versículo 43, Lucas 12, 39, 1 Tesalonicenses 5, 12, Apocalipsis 16, 15, ¿cierto? Se refiere, gloria al Señor, al terrible tiempo que vendrá. Pero el mismo apóstol Pablo dice que como nosotros andamos en tiniebla, ese día no nos va a sorprender. Amén. ¿A quién va a sorprender ese día? A los que andan en tiniebla, amén, a los que juegan con su salvación, al que entra y sale, ¿cierto? Al que, gloria al nombre del Señor, dice en total Dios me va a perdonar 1000 veces. Sí, amén, Dios te va a perdonar 1000 veces. Pero de acuerdo a la inminencia, imagínense, aleluya, ese cristianito que el fin de semana, ¿cierto? Asiste a fiesta, se come un asado, se pone a tomar, es un borracho, viene el rapto de la iglesia, aunque él tenga fe, aunque ore, aunque ayune, esa persona no se puede ir con el Señor. No amén, porque yo lo diga, sino porque la Escritura lo menciona. Amén. ¿Cierto? Que, gloria al nombre del Señor, Pablo en esta misma carta dice que por lo cual los amados están en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha, santo, irreprensible y en paz. Tremendo, 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 ¿no? Cualquiera va a volar a la presencia de Dios en el rapto. Ahora, hermano, según 1 Corintios capítulo 15, 52, dice que este acontecimiento, este arrebatamiento, se dará, dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo quiero que usted entienda esto y lo anote si es posible, hermano. Este es un apunte súper importante. Un segundo, porque ¿cuánto se va a demorar este lapso en arrebatarnos? La Biblia dice, un momento, un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo en minutos, en segundos será?
Primero que todo, hermano, decir que un segundo es mucho tiempo para definir el arrebatamiento. La Biblia dice esa palabra, un momento, en el griego es un átomo de tiempo. Ya se lo explico mejor. Después lo da a entender de otra manera. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, que eso es un pestañeo. Una vez un hermano me dijo, eso es un segundo, un pestañeo, un segundo. No. Cuando tú vas al internet a investigar cuánto tiempo demora una persona en pestañear, no demora ni siquiera un segundo. Y el apóstol Pablo está diciendo que la duración del arrebatamiento es igual que un pestañeo. ¿Cuánto es un pestañeo? Ojo con esto. Un segundo está compuesto de 1000 milisegundos. Mire las cosas que le estoy hablando. Un segundo está compuesto de 1000 milisegundos. Y un pestañeo solamente son 300 milisegundos. Es decir, que no alcanza a ser ni la mitad de un segundo. El arrebatamiento va a ser algo muy rápido, muy espontáneo. La gente, antes que logre contar uno, el arrebatamiento ya se efectuó, ya pasó. Va a ser sorprendente, amado hermano. Va a ser sorprendente lo que va a pasar en ese momento. Es algo muy rápido, es algo muy veloz. Imagínense, si nosotros tenemos fuerza y tiramos un cabro chico así con una fuerza irresistible tras uno, imagínense el Dios Todopoderoso con ese brazo todopoderoso jalándonos hacia arriba. Gloria al nombre del Señor. Es decir, en menos de la mitad de un solo segundo, es lo que dice la Escritura. No me lo inventé yo, no es lo que creo yo, es lo que dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. En un pestañeo vamos a volar a la presencia del Señor. ¿Cuál es el orden del arrebatamiento? Miren el siguiente. Número 1, suena la trompeta, según lo que dice la Escritura. Usted después nos puede pedir los versículos bíblicos, se los damos sin problema, pero queremos tratar de resumir y sintetizar bien esto, amado hermano, para que nos dé el tiempo. Número 1, suena la trompeta con el llamado celestial. Eso es lo primero. Número 2, que algunos dicen que no es una trompeta, que es un chofar. Da lo mismo, va a sonar una cosa que va a ser como una trompeta, un chofar. Gloria al Señor. Y el llamado celestial. Los muertos en Cristo, número 2, los muertos en Cristo toman la delantera, elevándose primero que nosotros los que estamos vivos. Número 3, acto seguido, los que vivimos somos elevados, seguidos de los que, amado hermano, son resucitados. Gloria al Señor. Pero no es que vamos a volar 3 segundos después, ni media hora después. Vamos a ser juntos, solamente que ellos nos van a ir adelantando. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Número 4, en el mismo instante que nuestros pies se despeguen del suelo, recibimos una transformación del cuerpo, un cuerpo glorificado, vestido de inmortalidad, como dice 1 Corintios 15, 51 al 53. Número 5, el Señor nos esperará y nos recibirá en el aire, es decir, en la atmósfera. Él no va a tocar el suelo terrestre, Él va a recibirnos en el aire, en la atmósfera, para seguirnos elevando hasta el tercer cielo, que se conoce como el cielo de Dios. Número 6, nuestra desaparición durará menos de un segundo, como ya lo dije. Y número 7, estaremos siempre con el Señor. Amén. Hay otro hermano que nos da otra cita bíblica que es de mucha importancia, Apocalipsis capítulo 22. Ahora, es importante porque el libro de Apocalipsis se encarga de hablar de toda la escatología. Cronológicamente no está ordenado, ¿cierto? Pero es maravilloso cómo termina este libro, porque el capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto. Nuevamente, recalcando sobre la doctrina de la inminencia. Santo. Dice, vengo pronto. ¿Me entienden? No, es que todavía no pasa. No, él dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Santo. Para recompensar, dice, a cada uno sea su obra. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Dice, amén, así es. Así ven, Señor Jesús. Ahora, hay algo muy importante en cómo termina este libro, porque dice, el verso 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ven. Imagínense que tenemos alabanza que lamentablemente uno dice, habrá estado bien la alabanza de cierto cantautor antiguo que decía, ven Señor, pero no vengas todavía. No vengas todavía. No vengas todavía. Como pareciera que fuera antibíblico, porque la Escritura dice que la esposa y el Espíritu están ansiosos, dice la misma creación, gime, ¿cierto?, para la manifestación de los hijos de Dios. O sea, los animales, la vegetación, la naturaleza, sí. Todo está, dice, que se apresure ese tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque es como diciendo, la creación está puesta su esperanza en la venida de Cristo. Sí. El mundo no. El mundo tiene la esperanza en un hombre, está en miles de cosas, pero la creación
Por ejemplo, uno dice de esos animalitos que vienen dando vueltas. Yo no le doy tanto auge a eso porque ya se han dado cuenta que los videos son de hace 1000 años atrás dando vueltas animalitos. No tiene nada que ver eso. Amén. Amén. No podemos porque no hay ni una señal. Porque dice, pastor, esa ovejita que dando vueltas. No hay nada en la Biblia de eso. Ahora, solamente la Biblia dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oya diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. O sea, y nosotros estamos diciendo, no vengáis todavía. Claro. No, el que está bien delante de Dios, dice Maranata. Aleluya. Y él dice, Cristo viene. De que viene, viene. De que nos vamos. Y eso no lo para nadie. Amén. Pues mi pastor, tremendo lo que está diciendo, porque efectivamente estuve escuchando a alguien por ahí, no voy a decir nombre, ¿verdad? Por un tema de ética solamente, que decía, yo no quiero que venga el Señor. Yo no quiero que venga todavía. Hay muchas almas que ganar. Hay muchas vidas que ganar. No quiero que venga. Yo creo, mi pastor, que principalmente los que no quieren que el Señor venga todavía no es por las almas. Es por su propia alma que no está cuenta con el Señor. Ahora, mi pastor, hay algo que meditaba yo el día de ayer cuando uno predica del libre albedrío. Hubo un predicador antiguo, tampoco voy a decir su nombre, y él hablaba de algo muy importante. Él decía, hay almas que salvan. Eso está en la mente de Dios, en el corazón de Dios. A nosotros nos corresponde pretender saber aquello. Eso lo conoce Dios, sí. ¿Cierto? Él sabe en el momento, por ejemplo, hay un comentario mío personal que no lo leí ni un libro, y yo digo, en el libro de Génesis, cuando Dios declara, ¿cierto? Que él iba a venir y que iba a traer un diluvio, y era porque dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo mal. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio el Señor? Que ya no había gente que se iba a arrepentir, que ya no iban, a pesar que habían sido más de 120 años, ya no iba a entrar nadie más, ya nadie iba a decir. Entonces Dios dice, ya, esto terminó acá, y no hay más oportunidad. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Cuántos entraron al arca? 8, 9. Dios. ¿Cierto? Sí, 8. Él con su propia familia, sí. Y los demás se perdieron todos. Sí, amén. ¿Me entiendes? Imagínense, no es pensando en los demás, no. Él estaba claro en lo que él tenía que hacer. Entonces, sí. En la presencia de Dios, en el previo conocimiento que Dios tiene, Dios sabe el punto cuando no daba para esto. Es verdad que son muchos los que se pierden, pero está escrito, ¿cierto? Que son muchos los que se pierden. Entonces, si yo quiero que las almas se salven, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que orar. Primero, lo más importante, si yo quiero que la gente se convierta, tengo que convertirme yo primero. Santo. ¿Cierto? Tengo que arrepentirme yo primero. Sí, ¿cómo voy a querer decir, oye, es que hay que pensar en la alma? Sí, pero conviértase usted primero. ¿Cómo usted quiere salvar el mundo entero si ni siquiera usted está listo? Ay, padre. Por ejemplo, hay gente que habla cosas que ni siquiera ellos la creen, por mano. Entonces, es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos entender lo que hoy en día estamos hablando, porque es una verdad que hoy en día no se habla, porque... ¿Sabe cómo le llaman a esto, mi pastor? Yo escuché a un hermano y dice, esta es la doctrina del terror. ¿Me entiendes? Porque los cristianos se asustan, sí, se preocupan. No, dice yo, no me gusta escuchar eso porque me da miedo. Amén. Pero sí hay que estar preparados. Sí. El Señor, como dice el texto, dice el espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. ¿Cómo un pastor va a estar diciendo, no, yo no quiero que el Señor venga todavía? Eso claramente está declarando que ese hombre está delante de Dios mal. Como dijo un gran evangelista internacional en la antigüedad, estamos preparando y preparándonos. Nunca dejamos de prepararnos. Ahora, todo este tema, hermano, de los animalitos dando vueltas, los gusanos, las larvas, oiga, todo dando vueltas. Hasta el pueblo de Israel estuvo dando vueltas 40 años. Todo el mundo da vueltas. Usted también da vueltas. Todos damos vueltas, oiga. Yo en delante nomás me di una vuelta a la manzana y no por eso se va a acabar el mundo, amado hermano. Entonces la gente, hermano, se asusta por cualquier cosita. Ve animales. La Escritura en ningún momento dice... Cuando veáis los animales en círculo, preocupados, alertados. No, hermano, esas son tonteras de la gente. Usted no se preocupe por esas cosas, ni se va a poner a guardar alimentos. Po. Mire, pastor, lo que nos escriben desde Uruguay. A ver, no sé de dónde. Dice, hermano, le pido oración para que oren para que oren, que Dios nos envíe lluvia aquí en Uruguay. La sequía es mucha y recién empieza el verano. Y les pido también oración para que Dios nos refresque el calor, ya que es terrible, y anunciaron que se vienen calores de 50 grados. Imagínense, dice, que Dios tenga misericordia. Oiga, ¿cómo con esas noticias no vamos a querer que venga el Señor? El hermano Mauro nos escribe, nos da unos versículos bíblicos aquí en Lucas 21, verso 34. Dice, mirad también vosotros mismos,
que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Oiga, esto no se habla, mi pastor. No sé si podremos hablarlo tampoco. Sí, gloria a Dios. Y embriaguez y de los afanes de aquel día. No, hermano, mi pastor, ¿qué podríamos hablar? ¿Será que los glotones irán a la presencia del Señor? Lo que pasa es que la glotonería es gente que piensa solamente en comer, que su gozo, su alegría está solamente en disfrutar comida, en tener, ¿cierto? Y lamentablemente tenemos que decir también muchos han caído en eso. Por ejemplo, hay gente que no ayuna nunca. Santo. ¿Me entiende? Hay gente que sabe, ¿cierto?, que el ayuno corta cadena, que si usted está mal delante de Dios, usted tiene que ayunar. Pero como aman más su vientre, ¿cierto?, gloria al Señor, entonces como hay que pesar. Yo siempre digo, por ejemplo, hay un texto que quería leerle yo, pero es algo especulativo, pero también te deja bien preocupado, porque referente a los que se quedan. Porque todos dicen, bueno, habrá una segunda oportunidad, si no me marco, me voy a un cerro, me voy a una cueva. Pero fíjense que estuve leyendo un comentario, ¿cierto?, que es segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Esto es para que, si esta especulación es real, es verdadera, hay que hacer todo lo posible para irse en este tiempo. Mire, dice, hablando de la manifestación del anticristo, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se perdieron? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sí. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos quienes, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El comentario decía, aquí abiertamente el apóstol Pablo está hablando, por ejemplo, el que no se va en el arrebatamiento. ¿Por qué no se va? Porque uno predica de estas cosas y dice, no me gustan esos predicadores. No me gusta eso que hablan de santidad. No me gustan esos mensajes que preocupan a la gente, que inquietan a la gente. Apagan la radio, les gustan escuchar mensajeros de Satanás que lo único que hablan de plata, ¿me entiendes? De dinero, de prosperidad, de éxito. Se parecen a los profetas de Capernaum. Entonces, y sin embargo, cuando venga el arrebatamiento, ellos dicen, ahora sí, pero el texto dice que ellos rechazaron el amor de la verdad. Rechazaron la verdad. Y por cuanto rechazaron la verdad, dice que Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. Lo mismo que pasó en el escenario de los profetas de Acab, que dice que Micaías ve un espíritu inmundo allá arriba, cierto que Jehová dice, ¿quién va a ir a engañar a esto para que le digan a Acab, que creían sus profetas que le va a ir bien en Ramón de Galat, cierto? Y aparece un espíritu, dice, yo voy a ir, yo lo voy a engañar, cierto. Y el profeta que, gloria, como muchos profetas que no escuchan, le mandamos saludos y muchos cariños y un abrazo, que cuando uno está predicando le pegó un charchazo a Micaías y le dijo, ¿y quién te dijo a ti? ¿Quién te dio esa visión? Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos claramente, cierto, que hay gente que rechaza la verdad. Entonces, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, sobre ellos vendrá un espíritu de mentira. La iglesia apóstata seguirá activa dentro de la gran tribulación. Seguirá activa. Seguirán haciendo alianza incluso hasta con el mismo anticristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que ellos van a... De hecho, hay iglesias en Estados Unidos que están preparando a la gente para la gran tribulación. Le están construyendo búnker. Están preparando alimentos, le dicen a la gente, hermanos, tenemos que prepararnos, vienen momentos difíciles, como estos profetitas que aparecen en la iglesia, mira, que hay que guardar aceite, que hay que guardar arroz. Oiga, si nosotros dependemos de Dios, ¿cómo va a andar? Yo tengo un hermano que conocí allá, que hace como 10 años atrás tiene aceite guardado, yo no sé cómo estará ese aceite. Yo digo, ¿cómo un profeta va a levantarse a decir? Un pastor me decía esto, me decía, ¿cómo hay a andar profetizando de guardar alimentos si hay gente que no tiene ni para comer en la iglesia? Bendito, ¿cómo? No, ¿cómo vai a andar profetizando esas cuestiones? ¿Me entienden? Entonces estos profetas dormilones que no oran, no ayunan, no buscan a Dios, se levantan en la congregación y dicen, mira que el Señor me dice que viene pronto, júntenla. No, tienes que preparar tu vida espiritual. Amén. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, si usted va a un país donde hay como países bajísimos, ¿qué usted le va a decirle que junten alimentos? No, tiene que decirle que estén preparados porque el Señor viene pronto. Amén. No, mi pastor, y lo otro que las personas que dicen, bueno, en la gran tribulación tendremos una oportunidad, mire, si usted no se convierte ahora, con todas las facilidades que tiene, ¿verdad? Ahora que usted está en una taza de leche, como se dice, usted no lo va a hacer, hermano, en la gran tribulación. De hecho, la Escritura enseña
que la gente en ese tiempo va a ser pero tan ignorante y tan engañada por el diablo, que van a ir abajo de los montes y van a decir, peñas, rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. La Biblia dice que en vez de pedir perdón cuando el sol lo esté quemando, porque el sol se va a acercar a la tierra y las llamas del sol, el calor del sol, mire, recién el hermano de Uruguay nos decía que 50 grados, hermano, grados Celsius, o sea, una locura, amado hermano. Pero en ese tiempo de la gran tribulación va a ser peor todavía, la gente se va a estar quemando y le dice la Biblia que en vez de decir perdónanos Señor, tenga misericordia, van a blasfemar el nombre del Señor. Van a gritarle garabatos, van a gritar, amado hermano, las peores cosas que usted se puede imaginar. Por eso, amado hermano, que este es el tiempo de la iglesia en el cual puede quizás arrepentirse, ¿verdad? Venir a los pies del Señor. Si usted quizás anda medio doblado, medio chueco, este es el tiempo en el cual usted tiene que arrepentirse, querido hermano. La iglesia está desenfocada. Hoy día vemos gente que dice, oremos por los cambios climáticos. No, si no hay que orar por eso. El llamado final de Apocalipsis capítulo 22, la iglesia no puede estar orando por mejores tiempos climáticos, orando por la naturaleza. La iglesia tiene que orar para que el arrebatamiento sea pronto, sea luego. Sí, y se quede quien se tenga que quedar. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Porque ya eso es insostenible si yo no tengo poder para ver si fulano de tal, si mi familiar se va a salvar o no. Mi pastor, y con todo lo que nos ha esperado el Señor, si la Escritura dice, amado hermano, que no tenga la venida del Señor por tardanza, 2 de Pedro 3:9 dice que como algunos la tienen por tardanza, Dios no es que retrase su promesa porque Él quiere, sino que tiene misericordia de nosotros, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, amados hermanos, procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, con todo el tiempo gracia que tenemos y la gente pide más todavía. Ahora, Yana Magali, que es la esposa de nuestro pastor de Chiloé, gloria al nombre del Señor, dice, Dios le bendiga a mi pastor. Muy buen tema para todos los que creen en sí, que no se van al arrebatamiento, facilito que se van después de la tribulación. Cuidado con eso. Por eso yo quería leerle esto, porque es una suposición. Sí. Yo no lo afirmo, ¿ya? Pero yo digo, ¿se acuerda cuando va el cambio a la cuenta RUT? Cuando uno estaba en el trabajo, yo ese tiempo todavía estaba trabajando, y a ti te pagaban líquido, te daban un sobrecito, y de repente un llamado de la empresa el día lunes, dice a todos los trabajadores que no tengan cuenta RUT no les vamos a pagar. Oiga, fuimos todos redonditos al banco a sacar la cuenta RUT. ¿Me entiendo, no? Entonces imagínense ese tiempo, usted se va a quedar, usted que falta a la iglesia, usted que no se congrega por amor a su trabajo, usted que siempre tiene excusa. Imagínense en el arrebatamiento, cuando digan no te pudimos marcar, cuando venga el arrepentimiento, dice la gran tribulación, no te podemos pagar porque tenéis que mantener la marca de la bestia. Oiga, le van a pasar los dos brazos, ¿cierto? Dios. Los dos brazos, amén, amén. ¿Me entiendo, no? Entonces, su hijo va a estar enfermo, va a querer ir al poli, al hospital, no lo van a querer atender. Le van a decir, no tiene que tener la marca. No, márqueme hasta la cabeza, le van a decir. ¿Me entiendo, no? Entonces, si no se fueron ahora, es porque usted simplemente rechazó la verdad de Dios, amén, rechazó la palabra de Dios, amén, rechazó los profetas, los hombres de Dios que eran enviados a incomodar su vida. ¿Me entiendo, no? Mire, hay otro también que, el mismo capítulo 25 de la Virgen Insensata, fíjense que cuando ellas, cuando escucharon el llamado, 5 de ellas fueron prudentes y fueron a buscar, y las otras dijeron, no, después. Y así está la iglesia. Vino el esposo y ellas dijeron, ahora sí. Y cuando ellas volvieron, ya el esposo se había ido. Sí. Imagínense, o sea, el llamado, ¿cierto?, al arrebatamiento es pronto, es inminente, o sea, algo que tiene que ser hoy día. Hoy día, si usted no está a cuenta con Dios, tiene que orar. Si usted está apartado, descarriado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vuélvase a Cristo. Amén. ¿Me entiende? Amén, gloria al Señor. No, hermano, y hay gente que tristemente cayó en la ignorancia de pensar que en la gran tribulación van a poder ir a esconderse al campo de la abuela, van a pensar que pueden ir a esconderse junto al arroyo, ¿verdad? Como lo hizo el profeta Elías, sobrevivir. No, hermano. Usted lea la Escritura, usted se da cuenta que la Escritura enseña que incluso Dios va a permitir que ángeles manden juicios sobre esta tierra. Dios mismo va a enviar esos juicios y las fieras del campo se van a comer a los que están escondidos en el campo, dice la Biblia. Usted va a querer tomar agua, el agua se va a convertir en sangre, va a quedar embarrada y nadie va a poder sobrevivir. Antes de terminar, hay que aclarar de que los tratos de Dios cambian de forma inmediata. Uno dice, pero ¿por qué no hablan que la iglesia se puede salvar en la gran tribulación? Porque cuando viene el arrebatamiento, termina el trato que Dios tiene con la iglesia, porque ya la iglesia está en el cielo, y ahora los tratos de Dios tienen que ver netamente con Israel. Netamente con ellos. ¿Me entiende? Toda la atención de Dios viene sobre su pueblo, sobre su nación, y ya la iglesia no está. Si es cosa que usted lea el libro de Apocalipsis, mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo,
el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, por lo tanto, dice que no podemos ser sometidos a ese estado de juicio que tiene que ver con Israel y no la iglesia. La iglesia salva. Y el que se quedó simplemente, como le dije anteriormente, es por su rechazo a la verdad de Dios. Ahora, es importante que hablemos de este tema de los profetas, porque nosotros somos pentecostales y venimos de un tiempo donde se levantaban tremendos hombres usados por Dios, ¿me entiendes? Pero ahora, lamentablemente, los que dicen ser profetas, la gran mayoría que yo he escuchado, predican puras leceras en la iglesia. Eso es mi pastor. Amén, amén. Hermano, también quizá usted en estos 5 minutos que nos quedan le interesa saber qué va a pasar después del arrebatamiento. Ya nos hablaron todo esto del arrebatamiento. Ahora, no todo el que le dice Señor, Señor va a volar, hermano. Usted tiene que guardar una vida de santidad, de pureza, ¿verdad? Como leyó nuestro pastor, hallarte sin mancha delante del Señor. Bendito sea Dios. Al cielo no va a entrar, amado hermano, la inmundicia. Mire, adelante, después del arrebatamiento, el orden es el siguiente. En el cielo pasamos por el tribunal de Cristo en el que se nos van a entregar nuestras recompensas. Número 2, gozamos las bodas del Cordero, que yo ya quiero estar ahí. Cristo en una ocasión le dice a sus discípulos, yo no voy a beber más el jugo de la vid, que no era el vino embriagante que toman ahora, santo es su nombre, sino el jugo de la uva. No voy a tomar más el fruto de la vid hasta que ustedes estén conmigo allá. Gloria al Señor, vamos a estar ahí con Cristo gozándonos en la boda del Cordero. Número 3, en la tierra hay 3 años y medio de paz mundial. Y 3 años después, posteriores, 3 años y medio de gran tribulación, como nunca jamás la ha habido ni la habrá, según Mateo 24:21. Número 4, en esta última etapa de tribulación se llevará a cabo la tercera guerra mundial, que será llamada Armagedón, porque en esa llanura, ¿verdad?, es que se dará comienzo a esta tercera guerra mundial, a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Número 5, nosotros bajamos con Cristo a poner fin a esta guerra. Cristo pone sus pies sobre el monte del Olivo, lo parte en 2, dice la Escritura. Número 6, se da comienzo al reino milenial de Cristo, donde Jerusalén será la capital y nuestro mismo Señor Jesucristo estará con nosotros ahí. Número 7, luego viene el juicio del gran trono blanco, donde solamente los perdidos, los que no recibieron a Cristo, los cuando le predicaron por la radio 106.7 FM y a través de la página no quisieron arrepentirse, van a estar en ese juicio donde van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y número 8 y final, viene la eternidad con Cristo, que es, allá no hay tiempo, la eternidad no es un tiempo. Sí, eso es lo más terrible, porque dice el libro de Apocalipsis, dice que sí, aquellos que obviamente obedecen, aquellos que son valientes, porque salir de este estado, escuchar estos mensajes y salir de ese estado agónico, hay que ser bien valiente. Dios le promete, cierto, que serán librados de la segunda muerte, porque los perdidos, según lo que dice el libro de Apocalipsis, mueren 2 veces. Imagínense. Entonces, de todo lo que nos quiere librar el Señor, no solamente darte una salvación tan grande, la vida eterna, sino además da la promesa, según San Juan capítulo 14, que yo creo que de los evangelios es el versículo más importante referente a este tema. Santo. Dice, en la casa de mi Padre. ¿Ya? Obviamente solo Jesús dice, no, es que es diferente. ¿Ya? Pero dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Padre, ¿dónde ha estado siempre? En el cielo. Dice que a Dios Padre nadie le ha visto jamás. Dice, si así no fuera, yo los hubiera dicho, y digo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Sí. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, Amén, vosotros también estéis. santo es el Señor. Hay gente que quizás está diciendo, no importa que esté tan chueco, tan mal, tan doblado, gloria al nombre del Señor. Yo quiero arrepentirme en el último minuto. Hombre, arrepiéntete ahora. Ahora es el tiempo de arrepentirse. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, ¿verdad?, para cada hermano que nos ha escuchado. Mi pastor, no sé si se despide. Amén, muchas gracias. Bueno, este es nuestro último día acá en radio, en Valdivia. Estaremos mañana, con la ayuda del Señor, en nuestro segundo día de campaña, y queremos invitar a todos los hermanos que nos puedan escuchar acá en Valdivia, ¿cierto? Esto queda ubicado en Las Gaviotas Poste 5. La Gaviota Poste 5, ¿cierto? Y mañana los cultos son a las 6 de la tarde, a mañana las y 6, pasado. y el domingo a las 6 de la tarde. Queremos invitarle, creo que será una fiesta espiritual, ¿cierto? Y donde estaré por misericordia del Señor predicando estos 2 días, Sí. en una campaña tremenda. Viene gente de todos lados, hermano mío, Nos del vienen sur. escuchando del boom y pastor de Imagínense. Puerto Montt a Valdivia. De todos lados vienen escuchándonos y preparándose para este evento. Así que, mira, hay mucha gente en Valdivia, y con esto voy a terminar. Hay vecinos que me hablan de que hay gente que no quiere ir a la iglesia.
porque ven la iglesia moderna, ven la iglesia diferente. Entonces, es lindo que haya una iglesia con estos valores y esperamos que si usted dice, ahí hay una iglesia, usted diga, tome sus maletas y diga ese fin de semana, no me lo pierdo y voy a estar presente. Así que para mí ha sido una bendición de estar en radio y de estar compartiendo con usted, mi pastor. Amén.